periodo que va de 1976 al 2001, ese cuarto de siglo es el peor cuarto de siglo de la historia argentina. Nunca habían pasado tantas calamidades juntas en ese periodo. Y el país en ese momento reacciona frente a esa situación y frente a la alternativa de insistir con el mismo camino, que fue una posibilidad que pudo haber tenido lugar, de profundizar esto. Se hablaba de la dolarización, de que definitivamente había que abandonar la moneda nacional y que teníamos que manejarnos con el dólar, que los bancos argentinos tenían que ser sucursales de los bancos extranjeros que dijeran dónde tenía que ir la plata. Es decir, ese enfoque neoliberal, que era la pretensión de continuación de la vieja política, es suplantado por una forma distinta de empezar a ver las cosas. Se recordaba recién al Grupo FENI en la universidad. Nosotros empezamos a reunirnos en el año 2000 y en el 2001 tuvimos reuniones públicas en las cuales advertíamos de que esto terminaba en un desastre, y simultáneamente con esa revisión de la situación en el marco de la crisis comenzaron a cambiar las políticas. En vez de abrirse incondicionalmente, se procuró, después de esa devaluación que era inevitable, de mantener un tipo de cambio competitivo. Se abandonó la convertibilidad, se recuperó la moneda en alguna medida, la moneda nacional y la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Se fortalecieron las finanzas públicas en un escenario internacional favorable, en donde había excedentes importantes de la producción agraria, resultado de tal vez el único sector que logró sobrevivir esta desgraciada etapa del neoliberalismo. Logró realizar un proceso de transformación técnica y demás, la siembra directa, los paquetes tecnológicos, la producción cerealera aumentó de 20 millones de toneladas hace 15 años a 100 millones en la actualidad. Es decir, hubo un proceso favorable en el sector agrario en un contexto internacional, donde por la demanda de China y de otros países asiáticos mejoraron los precios. Entonces, en ese contexto favorable se pudieron hacer estas transformaciones que permitieron recuperar la soberanía y hacer una política a partir de nuestros aciertos y de nuestros errores. Simultáneamente con este fenómeno, digamos que argentino, que está tan ligado a la evolución del sistema financiero internacional, el otro segundo acontecimiento que yo les decía al principio, que tal vez es lo más notable y lo más importante de estos últimos años, es la emergencia de China. Es decir, desde que comenzó lo que se llama la globalización, que sucede cuando por primera vez en la historia se incorpora desde luego al nuevo mundo a partir del descubrimiento y la conquista, y en la misma época, la última década, esa última década del siglo XV es extraordinaria porque se produce el descubrimiento de América y los portugueses llegan a Oriente por vía marítima y por primera vez se establece un sistema planetario. Esa es la primera etapa de la globalización. Y desde entonces hasta mediados del siglo pasado, un poco más, los países que lideraron esa globalización, los que formaron el sistema mundial y lo condujeron y lo dominaron, eran las naciones industriales de Europa. Fueron las primeras naciones industriales que empezaban a crecer en Europa, las que tuvieron a su cargo este proceso de la conquista y de la navegación y de la formación del sistema planetario, y naturalmente organizaron el mundo a partir de sus intereses. Después vino la época del imperialismo, que se repartió el mundo, África, la India. Es decir, todo este sistema de dominación que surge en esa fase de la globalización tenía como punto de partida el hecho que el conocimiento científico, la tecnología, la industria estaba en manos de estos países avanzados y el resto éramos la periferia. En algunos casos una parte muy importante directamente en la situación colonial, colonias de los países europeos y en alguna medida de los Estados Unidos. Y nosotros en América Latina, que nos independizamos casi en las vísperas de la revolución industrial hace 200 años, en virtud de nuestros propios problemas, nos articulamos en ese sistema global como abastecedores de materias primas, como importadores de manufacturas y de capitales, en un sistema de fuerte concentración de la riqueza y de fractura social, que es nuestra tradición histórica. Es decir, los asiáticos, los europeos, cuando fueron a Oriente, a China y África,
se instalaron y establecieron posiciones de dominación. Pero los chinos nunca dejaron de ser chinos, ni los árabes árabes, es decir, las culturas originarias sobrevivieron la penetración europea. Esto no pasó en América. Las grandes civilizaciones indígenas en Mesoamérica, en el macizo andino, se desplomaron frente a la presencia española. Fueron destruidas estas estructuras sociales. Se produjo una mortandad fenomenal de la población nativa, en parte por la destrucción del sistema social, pero sobre todo por las enfermedades que traían los europeos, frente a los cuales no había defensa. Se calcula que cuando Colón desembarcó en América había 60 millones de habitantes y un siglo después quedaban 10 o 15%. Sobre esa matriz viene después la esclavitud, donde vienen 10 millones de africanos en condición de esclavos a trabajar donde estaban las minas, donde estaban las plantaciones tropicales. Acá nosotros que estábamos en la cola, digamos, del mundo colonial, donde no había nada de lo que interesaba en la economía de la época, que eran los metales preciosos, el azúcar, algunos cultivos tropicales, la esclavitud tuvo su presencia afro importante, pero no integrada en la estructura productiva. Y por lo tanto es uno de los países, digamos, de América, en los cuales la presencia africana fue más débil. Sobrevive, desde luego, y ha sido un aporte importante a nuestra cultura, pero en el resto, digamos, la fractura social impuesta por la conquista, por la esclavitud y sobre todo la concentración de la propiedad de los recursos, generó lo que es la característica de América Latina, y en buena parte sigue siendo nuestra característica también, que es la fuerte concentración, sobre todo en los recursos naturales, la tierra y demás. Entonces esta fue nuestra tradición histórica, y acá los europeos, digamos, a diferencia de lo que pasó en África y en Asia y en Medio Oriente, acá los europeos crearon literalmente nuevas civilizaciones. Acá aparecieron nuevas civilizaciones sobre la base de los remanentes de los pueblos originarios, la incorporación africana y la incorporación europea, y después de otras partes, porque vinieron chinos, japoneses y de otros lados. Y de esta mezcolanza fenomenal que resultó ser América Latina, América, el continente, porque los Estados Unidos en su estudio también fueron eso, se produce este fenómeno de nuevas civilizaciones. Y la verdad que esta civilización latinoamericana, la nuestra, que es parte de esa civilización, como la de Brasil, como el Perú y demás, ha producido valores culturales excepcionales. Yo suelo decir que en términos de cultura somos un país del primer mundo, porque efectivamente si alguien quiere escribir, si viene un escritor que quiere escribir la historia de la cultura contemporánea, no la puede escribir sin América Latina, sin el aporte de la literatura, de la música, incluso en algunos campos de la ciencia. Entonces hemos creado una cultura de gran valor, curiosamente sobre la base de esta base social tan conflictiva y tan desigual. Y esto fue, digamos, el resultado de ese proceso, y todavía no hemos logrado en la Argentina y en los otros países de América Latina resolver ese dilema histórico y poder insertarnos en el mundo de una manera distinta de la que estuvimos cuando éramos colonia, de la que estuvimos cuando fuimos naciones independientes, pero periféricas de los centros de poder mundial, que nos lleva, digamos, a esta segunda mitad del siglo XX y lo que estamos viviendo ahora, en que hay en América del Sur, sobre todo, una serie de proyectos políticos que tratan de darle respuesta a esta historia y a estas desigualdades. Proyectos en los cuales se pone énfasis en la inclusión social, en la defensa de la soberanía, el hecho evidenciado por la historia de que para estar en el mundo global primero hay que estar en uno mismo, y que si uno no está en el comando de su realidad se lo lleva la corriente, y después el papel del Estado y las políticas públicas se han difundido entonces en América del Sur, en Brasil, en Argentina, en algunos otros países de América del Sur, este replanteo, este rechazo, digamos, del imaginario neoliberal y la búsqueda de caminos distintos, que es de alguna manera cómo podemos interpretar lo que pasó en la Argentina. La Argentina cierra el capítulo neoliberal, decide no insistir en ese camino, toma otro rumbo sobre la base de objetivos distintos. Nosotros desde la universidad hicimos nuestro aporte señalando que ese cambio era indispensable, y después el cambio político llevó efectivamente a recuperar el dominio de la situación, equilibrar el balance de pagos,
aumentar las reservas internacionales, recuperar el Banco Central, manejar la política monetaria, fortalecer las finanzas públicas, nacionalizar el sistema jubilatorio que le pasó a manos, digamos, de las políticas públicas, dinero que formaba parte de la especulación financiera, la recuperación de YPF, es decir, una serie de acciones que fueron permitiendo que el país se reubicara en el mundo de otra manera, en el comando de su propio destino y con un resultado no despreciable porque desde entonces hasta ahora, en los últimos 10 años, hemos logrado una recuperación económica considerable, se aliviaron en alguna medida los problemas sociales que venían de la etapa anterior, el país se financia con recursos propios, como yo dije alguna vez, vivimos con lo nuestro, no le pedimos plata a nadie para cerrar las cuentas, y en ese escenario que es una gran conquista de un país que ha logrado apropiarse de su propio destino y que además ha logrado reconstituir su sistema político, entonces en ese nuevo escenario la Argentina se confronta ahora, en estos primeros años del siglo XXI, con una nueva realidad.